Hola, ¿cómo están? Continuamos con este curso sobre la libertad, una libertad para amar, que es lo específicamente cristiano con respecto a la libertad. La- el encuentro anterior lo hemos dedicado a la libertad posmoderna y nos hemos dado cuenta cómo a veces estas afirmaciones de la libertad pues, no llevan a ninguna parte. La afirmación del libertinaje absoluto al no tener un sentido, un valor, porque, por ejemplo, como hemos dicho en Sartre, la falta de valores objetivos al final lleva al absurdo. Entonces, ante esto, ¿cómo se coloca la visión cristiana? Y quisiera dedicar este encuentro para hablar más bien sobre la libertad en cuanto tal, ¿no? De una definición de libertad, los tipos de libertad, etcétera. Pero antes de comenzar con este tema, quisiera un poco afirmar el valor de la libertad cristiana o el valor del Evangelio como un camino de libertad interior. Y más bien podemos hablar de un Evangelio de la libertad, ¿no? Aunque en muchos ambientes se ve a la Iglesia como una institución que reprime la libertad del individuo, es necesario afirmar con firmeza que ha sido la fe cristiana la que más ha aportado a la comprensión del misterio de la libertad. Es cierto y debe ser siempre reconocido. Cristo anuncia el Evangelio de la libertad. La liberación del hombre atraviesa ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Toda la tradición bíblica considera al hombre capaz de tomar decisiones libres, subrayando así la responsabilidad humana. Esta libertad está intrínsecamente ligada a la verdad concreta, de la coherencia con lo que la realidad es, pero sobre todo la libertad última, la que da sentido a la existencia. Esa es la verdad que libera, por ejemplo, en Juan 8:32. El cristianismo es una vocación a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Libertad del pecado, libertad de la muerte y de la corrupción. Libertad para colaborar con Dios en la obra de la redención. Toda la tradición de la Iglesia ha insistido en esta afirmación de la libertad, defendiendo la auténtica libertad humana y cristiana de toda extrapolación y de toda manipulación ideológica. Ha sido la Iglesia la gran defensora de la libertad individual y la gran impulsora de las libertades humanas. Y lo ha demostrado a lo largo de toda su historia, desde la epístola a Filemón, que sería la magna carta de la relación de igualdad entre siervos y patrones, pasando por el derecho de un Francisco de Vitoria, por las universidades, las misiones, etc. El magisterio pontificio y la reflexión de los teólogos han preservado la libertad del hombre de los errores que ofuscan la auténtica libertad humana. Y, por ejemplo, siempre han condenado toda forma de coacción a la hora de proponer la fe a los no creyentes. No hay constricción en el tema de fe. Por otro lado, la Iglesia ha sabido mantenerse equilibrada sin ceder a fáciles opciones cuando ha tenido que explicar cómo se concilian la libertad humana, la presciencia divina, la libertad humana y su relación con la gracia, la libertad humana y la predestinación, etcétera, y tantos otros temas que están relacionados con la relación entre Dios eterno y el hombre contingente que tiene que actuar libremente en este mundo. En esta defensa concreta de la libertad individual, la Iglesia ha enriquecido a la humanidad con una profunda reflexión que ha integrado tanto la reflexión filosófica como la meditación del misterio del hombre a la luz de la revelación. Su doctrina es profundamente coherente con la experiencia existencial del individuo, aunque sin confundir libertad y libertinaje, autonomía querida por Dios y rebeldía anárquica e irracional. Si el cristiano actual siente la dificultad de encontrar en la fe el camino de libertad, esto no se debe a que el mensaje de Cristo, tal y como ha sido transmitido por la Iglesia, lleve a una servidumbre peor que la del pecado, sino porque o no se ha transmitido bien este mensaje con profundidad, cayendo en fáciles moralismos vacíos de contenido cristiano,
o el actual discípulo de Cristo se encuentra en una situación de ofuscación de la verdad hasta tal punto, que le hace preferir la esclavitud del pecado a cambio de los placeres inmediatos que le proporciona que servir a la verdad. Como bien afirma Ratzinger, y estoy citando en estos momentos, el que ya no es capaz de percibir la culpa es un enfermo espiritual. Está espiritualmente enfermo. Es un cadáver viviente, una máscara de teatro. Sin embargo, y haciendo referencia a uno de nuestros principios enunciados al inicio, la libertad cristiana es más plena, aunque nos parezca lo contrario. Así también el mundo espiritual es más consistente, es más fuerte, es más ser, tiene mayor existencia, aun cuando nos parezca más firme el mundo material. Y aquí quería entrar en el tema de hoy. Es decir, vamos a considerar la libertad en sí misma. Vamos a hacer una distinción entre dos tipos de libertades, la libertad de ejercicio y la libertad de especificación. Y vamos adelante. No es suficiente, por lo tanto, quedarse en una visión superficial de la libertad. Muchos han invocado la libertad para someterse después a esclavitudes mucho peores. La libertad no es simplemente hacer lo que quiero. En este apartado vamos a tratar de discernir qué es la libertad en sí misma considerada. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Como se ha dicho, la libertad se concibe como capacidad de elección. Esta capacidad se expresa en diversos modos. Como libertad de ejercicio, cuando el acento se coloca en la voluntad, y como libertad de especificación, cuando el acento se coloca en el objeto que atrae a la voluntad. Vamos con la libertad de ejercicio. Esta dimensión de la libertad está relacionada con la indeterminación de la voluntad. Se da la libertad de ejercicio cuando el sujeto que actúa está exento de constricciones u obstáculos que le impidan hacer lo que desea realizar. Es decir, el origen de la acción está en la propia decisión y la realización y la realiza, el hombre la realiza sin encontrar obstáculos. Puede querer y actuar de una manera o de otra. Actuar o abstenerse de actuar. Es la voluntad, en definitiva, que se mueve a sí misma y a sus demás potencias a la acción, si es lo que quiere. Romano Guardini llama a esta libertad, le llama libertad del acto. Esta es propiamente tal la libertad de elección, también llamada libertad de indiferencia. Es decir, soy libre porque puedo escoger. Y podemos decir que este es el constitutivo formal de la libertad. Cuando uno pregunta qué cosa es la libertad, uno tiene que responder, la libertad es la capacidad de escoger. Y esto es lo que llamamos la libertad de ejercicio, o como Romano Guardini lo llama, la libertad del acto. Por otro lado, la libertad de especificación se refiere al objeto que mueve a la voluntad. Este objeto, como afirma Santo Tomás de Aquino, es el bien conveniente que es presentado a la razón. Bonum conveniens apprehensum. Muchos bienes rodean a la voluntad. Sin embargo, solo le llamará la atención aquel bien que se le presenta como conveniente y como adecuado en un momento concreto. Pongo un ejemplo. Un helado de fresa es un bien, pero la voluntad no lo considera conveniente si el sujeto se encuentra enfermo o sufre las inclemencias del invierno. Dado que estos bienes son particulares y contingentes, no van a mover necesariamente a la voluntad. Yo podría ver que el helado empeoraría mi estado gripal, mi salud, y sin embargo podría preferirlo igual, preferir el disfrute de un buen helado de fresa si así lo quisiera, no obstante yo esté enfermo de la garganta. Se trata de bienes particulares, sí, pero hay que afirmar que no hay una absoluta homogeneidad de bienes. Estos no se colocan sobre el mismo plano. Existe una diversificación no solo cuantitativa de bienes, sino sobre todo cualitativa. El hombre reconoce esta diversificación, descubre en los bienes y en su acción una escala de valores que no depende del sujeto mismo. Hay bienes que especifican de diversa manera la voluntad.
Por eso se llama libertad de especificación, porque se está refiriendo precisamente a cuáles son los bienes que especifican mi voluntad. Es decir, hay bienes que son más dignos de ser escogidos que otros bienes. Cuando se habla de libertad, no se debe, por tanto, acentuar solamente el acto de la elección. Es necesario ir al objeto de la libertad. Hay que preguntar, nos tenemos que preguntar por el bien que especifica a la voluntad. Y eso significa preguntarnos sobre el sentido de la libertad misma. Soy libre, sí, de acuerdo. Soy libre porque puedo escoger. Pero ¿para qué soy libre? Ciertamente, no soy libre solo para escoger y ya, indiferentemente de lo que yo haga. Ser libre no es ser indiferente. Hemos dicho que la libertad de ejercicio es llamada también libertad de indiferencia, pero no se es indiferente en la acción. La respuesta a la pregunta ¿para qué soy libre? No puede ser otra que para ser enteramente lo que debo ser, para realizarme como ser humano, para llegar a mi fin último, para unirme a ese bien absoluto del que todos los bienes particulares no son más que un reflejo desteñido. Bienes, en definitiva, que son medios para llegar a poseer el bien supremo. Romano Guardini llama contenido de la acción a esta primera dimensión de la libertad, a esta, no la primera, a esta en concreto. Es decir, aquí no solo se apunta a lo que es la libertad, sino a cuál es su fin. ¿Qué produce en el sujeto esta libertad? ¿Y qué ocurre con él en el curso de este realizarse? Vamos a dar un paso más adelante y vamos a hablar de la relación entre libertad e indeterminación. ¿Okay? Como se ve, aunque la expresión más evidente de la libertad es la elección, es el objeto especificante el que da la orientación y el que da el sentido a la libertad. Ahora bien, todavía no hemos dicho todo lo que tenemos que decir. Si bajamos a lo profundo, la causa de esta posibilidad está en la indeterminación de la voluntad y en el dominio que el sujeto ejerce sobre su propio acto. Libre es aquel que es dueño de sus propios actos. Pero para que un sujeto pueda ser señor de sus propios actos, tiene que ser ante todo señor de sí mismo. Tiene que ser compos sui, señor de sí mismo. Solo se da autodeterminación cuando se da autodominio. Es decir, solo puede ser libre un sujeto consciente, uno que puede decir yo quiero, yo decido, yo determino, yo dirijo mi acción hacia el fin que me he prefijado, yo, no algo diverso de mí, no una fuerza subyacente a mi conciencia, no una ley que guía a mis miembros. En la acción libre, yo me conozco a mí mismo como el efectivo punto de origen de la acción. O sea, yo soy libre porque yo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas partiendo de lo que yo deseo, que yo quiero, de lo que yo percibo como bueno. Este grado de autodominio solo es posible en el hábitat espiritual. Joseph de Finance tiene una frase, un párrafo muy bonito que les leo a continuación. La esencia de un ser capaz de trascenderse es una esencia espiritual. La espiritualidad es el fundamento ontológico de la libertad. El espíritu es un ente que no está encadenado por su naturaleza, pues en vez de endurecerse y de cerrarse como las naturalezas materiales, conserva una plasticidad inagotable, una capacidad infinita de acogida y de don, una disponibilidad sin límites. La naturaleza del espíritu es la de no ser simplemente naturaleza, si se entiende con esto lo que encierra al ente en los límites de lo que es. Jacques Dupuy, otro teólogo, afirma lo mismo. La esencia de la libertad, dice este teólogo belga de Bélgica, no consiste en el ejercicio de la libertad de elección. Más bien, esta es una perfección ontológica de la persona. La esencia de la libertad radica en la autodeterminación, en el hecho de que la acción proviene del núcleo mismo de la persona. Por tanto, el acto libre no es un acto más dentro de la variedad de eventos que ocurren en el hombre.
En el acto libre, el acto que nace de una inteligencia y de una voluntad humanas, es el acto propiamente humano, es el acto de un espíritu encarnado. Hay libertad solo cuando hay un espíritu individual, o más exactamente, el hombre corpóreo espiritual. Entonces, hay libertad en esta indeterminación, que no es simplemente una indeterminación que te permite hacer lo que quieras. Esta indeterminación que te da la posibilidad de escoger lo mejor. O sea, puedes escoger entre una y otra cosa, pero sobre todo puedes escoger entre bienes aquello que mejor te ayuda a alcanzar tu fin. Eso es el sentido profundo de la libertad. Y eso es posible precisamente porque eres un ser espiritual, que eres un ser consciente de ti mismo, que te das cuenta de ti mismo mientras estás realizando la acción. Otro paso más adelante. La génesis del acto libre. Sin descuidar la dimensión psicobiológica y todo el dinamismo de las virtudes, porque hay muchos elementos. La acción del hombre es muy compleja. En la acción libre entran en juego fundamentalmente las facultades superiores del hombre, el entendimiento y la voluntad. Si el objeto propio de la inteligencia es la verdad, el objeto que atrae la voluntad es el bien. Esta atracción del bien, si se considera subjetivamente, está intrínsecamente unida a la búsqueda de la felicidad. En todo acto humano, el sujeto no se encuentra en un estado de indiferencia o de absoluta imparcialidad. Detrás de cada acción, detrás de cada elección particular, subyace un deseo íntimo de alcanzar el bien perfecto, el único objeto capaz de colmar la voluntad. Hasta en la elección más banal, hasta en la elección más intrascendente, el hombre busca una gota de bien, una gota de la felicidad imperecedera. Si actúa es porque está buscando esta felicidad. Todos los hombres buscan la felicidad. La experiencia cotidiana nos muestra además cómo no es cualquier bien el objeto de la felicidad humana. Llámese realización personal, ilusiones inconfesables, sentido de la vida. Todos corremos tras la felicidad y todos experimentamos que ésta no se alcanza fácilmente. Más aún, a causa de nuestras malas elecciones, a veces podemos percibir cómo esa felicidad auténtica se hace cada vez más inaccesible. Después de un goce intenso, después de un grande momento de felicidad, de plenitud, el tiempo lo convierte en bellos recuerdos, sino en frustración o angustia. Vivir en el tiempo es un continuo morir. Esto lo decía un teólogo eh, italiano, Agostino Trappé. No hay ningún bien concreto y particular que sacie nuestra voluntad, pues su objeto propio trasciende el tiempo y el espacio. Es el bien, o sea, el bien que nos especifica, el bien que nos atrae de manera plena, es el bien sin sombra de limitación. Es la felicidad inmarcesible, que no puede terminar. Santo Tomás de Aquino, siguiendo la tradición cristiana sobre el tema de la libertad, hace una distinción entre voluntas ut natura y voluntas ut ratio, voluntad como naturaleza y voluntad como razón. La primera se define como la simple volición del bien. El hombre no es libre de no querer el bien. O sea, no somos libres para no escoger el bien, pues no quererlo significaría negar su propio modo de ser. Incluso cuando el hombre actúa, hace el mal, ¿no? Escoge el mal, lo escoge bajo la apariencia de un bien particular. Un bien, sí, pero escogido en modo desordenado. Es decir, todo lo que nosotros buscamos, lo buscamos bajo la apariencia del bien. Este bien puede ser un bien real, ¿no? Amar a una persona, entregarse a una misión, el voluntariado, ayudar a los más pobres, todo esto son bienes que me atraen. O aparentemente bienes, como podría ser drogarme. Quien busca drogarse busca un bien, aunque lo busca desordenadamente o lo busca equivocadamente. Esta es la voluntad ut natura, la voluntas ut natura. Nosotros por naturaleza tendemos al bien. Después está la voluntas ut ratio.
Esta consiste en la elección de los bienes particulares que me llevan al bien absoluto. Es la elección de los medios para alcanzar el fin. Entonces yo tengo el fin último, el fin supremo, al que no puedo no tender. Y con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, tiendo hacia el bien. Pero después están los bienes particulares que están ordenados o no ordenados al fin. Si la voluntad tiende al bien, esta, cuando escoge, no lo hace a tientas o de forma arbitraria, ni se inventa el bien que persigue. La inteligencia funge como faro que ilumina y guía a la voluntad en su búsqueda del bien. No de cualquier bien, sino del bien conforme a la razón, del bien proporcionado y adecuado a la situación concreta del hombre. Los bienes que se presentan a la voluntad tienen la característica de la imperfección, son incompletos, son precarios. Por este motivo, no mueven necesariamente a la voluntad los bienes particulares, ¿no? Un helado de fresa, un helado de vainilla. Quiero uno, pero no me atrae de tal manera que no puedo no escoger lo contrario o no puedo no escogerlo. Un objeto particular es un bien junto a otros bienes. Sin embargo, e incluso podríamos decir, infinitos bienes particulares jamás podrán saciar la sed de infinito que está dentro de la voluntad humana. Por este motivo, la voluntad, siguiendo el juicio de su razón, jamás podrá ser movida con necesidad por estos bienes particulares. Ante los bienes particulares, la voluntad se encuentra en una situación de indeterminación, no en sentido negativo, como mera indiferencia o pasividad, sino en modo positivo, en cuanto que la voluntad permanece dueña de sí mismo ante los bienes. Yo presento los bienes y cuando una persona no tiene la capacidad de freno, por ejemplo, de discernimiento, de, de control de sí mismo, pues yo te presento un bien y ahí vas detrás de él, como el perrito que va detrás de la carne. Si te presento otro, ahí vas detrás del otro. Y si te presento varias posibilidades, ahí vas detrás de una, de otra. Ese es un tipo de indeterminación negativa. Yo estoy hablando de una indeterminación positiva en cuanto que yo determino si voy o no voy, si deseo o no deseo. Y todo esto lo haré de acuerdo con el juicio de mi razón. Me daré cuenta si es conveniente o no es conveniente. Y por eso, precisamente porque tengo control de mí mismo y porque juzgo de acuerdo con la razón, puedo frenarme, puedo separarme de esa realidad y decir, bueno, tengo mucha hambre, pero en estos momentos no. Y vamos hacia el final de este encuentro. La próxima vez vamos a hablar sobre la elección del mal, ¿no? Se da, por tanto, una armonía entre lo que tenemos que decir ahora, ¿no? Que se da, por tanto, una armonía entre inteligencia y voluntad, entre verdad y bien. La verdad, que podemos definir como coherencia de la inteligencia con la naturaleza de las cosas, con lo que las cosas realmente son, muestra a la voluntad la bondad de un objeto y a la vez la contingencia y la precariedad de este objeto. Veo por una parte el valor y veo por otra parte su precariedad, su límite, su contingencia. La voluntad, por su parte, lo desea en tanto en cuanto es un reflejo más o menos pálido de lo que se constituye como su fin. La voluntad, además, urge a la inteligencia para que busque el bien que le es proporcionado. Está como empujando a la inteligencia a la búsqueda. Más aún, la voluntad anhela trascender una simple consideración intelectual del objeto. No solamente puedo darme cuenta de lo conveniente que sería, sino que te empuja a la acción. Te empuja a la posición efectiva del bien que has percibido como conveniente. Las pasiones y los sentimientos, todo el mundo afectivo, en definitiva, son como el dinamismo que facilita o dificulta, que da sabor y gusto a la acción. Bien, pues yo me detengo aquí. El próximo encuentro va a ser sobre la elección del mal y otros temas más. Nos estamos viendo. Si te interesa, si te gustan estos temas, puedes escribir en los comentarios, puedes poner un like y sobre todo te puedes inscribir a mi canal. Que Dios te bendiga. Adiós.